Buen día, somos estudiantes de Ingeniería Financiera de la Universidad Piloto de Colombia. Mi compañero John Sierra Buenas tardes. y mi compañero Leonardo Buenas tardes. Contreras, y quien les habla es Nicolás Rodríguez. Vamos a hablar sobre qué es el fraude fiscal y vamos a profundizar en los temas más importantes como lo son la evasión fiscal, la elusión fiscal y la economía sumergida, y cómo estos pueden afectar la economía local e internacional. Para entrar en contexto, primero tenemos que entender qué es el fraude fiscal. El sistema tributario de un país se sustenta mediante la contribución de todos sus ciudadanos para el sostenimiento de los gastos públicos, como lo son educación, vivienda y salud. En su mayoría, estos países son regímenes basados en los principios de igualdad. Todos tenemos que colaborar y cada uno puede aportar según su capacidad económica. El incumplimiento de esta obligación puede suponer caer en un fraude fiscal, una infracción que se produce cuando se da apariencia de legalidad a una conducta que por su finalidad carece de ella, con intención de eludir cargas o aprovecharse de determinadas ventajas del sistema tributario. Este fraude puede ser entendido como el prejuicio patrimonial ocasionado por el incumplimiento consistente de un deber tributario, causado mediante el engaño o la evasión total. Sea como sea, puede llevarse a cabo mediante acción o omisión, poniendo los medios para cometerlo o ocultando determinados datos. Se comete fraude por omisión cuando dejamos de presentar una declaración de forma completa, sin exteriorizar ningún ingreso, y también cuando declaramos menos de lo debido, omitiendo en ambos casos de manera consistente datos necesarios. Para esto nos va a explicar el ingeniero Leonardo Contreras cómo se genera el fraude fiscal mediante la elusión y la evasión. Bueno, inicialmente en estos dos grandes pilares, en los dos efectivamente hay una evasión de impuestos, ¿sí? Solamente que una tiene una repercusión corta o a largo plazo que va a influir en el tema de impuestos. En el tema de la elusión, lo que hacen los contribuyentes es una maniobra que directamente da o otorga directamente la ley, ya sea por huecos o por ventajas que toman los contribuyentes de normas que se están creando. La evasión es un tema ya legalmente prohibido, pues porque se está omitiendo un pago que realmente el contribuyente debe realizar a una obligación que ellos están ejerciendo en su momento. Para uno de los casos más, la forma más conocida que se realiza la evasión y la elusión de impuestos es el tema de la constitución de empresas en paraísos fiscales. Básicamente un paraíso fiscal es cuando un estado o un régimen tiene normas muy laxas en el tema de impuestos para las personas naturales o personas jurídicas que no son residentes de ese país. Básicamente, ¿cómo es la constitución cómo se realiza ese tema de evasión? Es la constitución de una empresa que se constituye muy fácilmente, se constituye en menos de 48 horas y el monto de aporte para la constitución de la empresa es mínimo y se hace por medio de algunos asesores especializados en este tipo de empresas. Hay grandes paraísos fiscales en el mundo. Algunos de los más conocidos son las Islas Vírgenes de Gran Bretaña, Hong Kong, y creo que el más conocido que tenemos en Latinoamérica o hemos escuchado nosotros es el de Panamá. Ahí hubo un escándalo grandísimo que fue el de Panama Papers. El escándalo de Panama Papers. Sí. Sí. Bueno, sí, efectivamente, en sí que es Panama Paper, como mi compañero John lo había dicho, se crea en Panamá. Panama Papers son más o menos 11.5 millones de información que fueron disueltas o filtrados en este caso redes, donde se conoció en el año 2015 y se hizo a la luz pública en el año 2016, exactamente en el mes de abril.
En ellos se descubrieron más o menos movimientos de cuenta que hacían más de 214.000 compañías a nivel pues, global y mundial, internacional, pues donde hubo una gran crisis y hubo como un boom en ese momento de lo que estaba pasando en ese contexto como tal. Sí, la filtración de datos fue enorme y como lo decía John, el vehículo principal es de los paraísos fiscales para la elusión y la evasión de impuestos, es la creación de una empresa offshore. El escándalo de Panamá se dio por la firma de abogados Mossack Fonseca, que ayudaba a estructurar empresas offshore. ¿Cómo se estructura una empresa offshore? De forma muy simple y como John lo dijo, con un monto muy mínimo relativamente. Con montos a partir desde los $10.000 se puede conformar una empresa offshore. ¿Qué se necesita? No ser residente de una de estas, de un paraíso fiscal, y la firma lo que hace es que crea la cuenta en el paraíso fiscal, supongamos en el caso de Mossack Fonseca, de las que más utilizaba serían Delaware o las Islas Vírgenes Británicas. Lo que hacían era constituir la empresa en este país, un paraíso fiscal que tiene tributación flexible. Por ejemplo, como las Islas Vírgenes Británicas, uno de sus aspectos importantes es que la renta que se genere fuera del país no tendrá un cobro en el país. De origen en el país de origen de la empresa. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al estar estructurada la empresa en las Islas Vírgenes Británicas, se puede crear una cuenta bancaria en Suiza, y con esto el dueño de la empresa offshore puede quedar en total anonimato. Estos eran los servicios que proveía Mossack Fonseca. Sí, encontramos que en este libro encontramos grandes personajes a nivel mundial, como por ejemplo el actor Jackie Chan, el futbolista Messi, y encontramos hasta también algunos presidentes. Dentro de esos está el presidente de Rusia. Claro, en este caso el libro lo que nos cuenta es un pedacito, gran parte de alguna situación que ha tenido Rusia con el presidente Putin, que en este caso lo que nos indica es que hizo como una inversión hacia un banco no muy reconocido en Rusia, donde digamos ponía digamos a gran parte de conocidos familiares a nombre de esas acciones, y que en este caso en la lista de Estados Unidos se encuentran esas personas. No está involucrado directamente Putin, pero sí se encuentran directamente como involucradas las personas que él colocó en su momento. Además que todo le maneja, por decir, los negocios, su mejor amigo de la infancia, que fue el que el que apalancó como gran parte de ese banco que en Rusia pues tiene su reputación en este momento. Es el padrino de la hija, ¿no? Exacto, incluso el mejor amigo es el padrino, incluso de la hija directamente del presidente Putin. Sí. Y pues ahí está en investigación en Estados Unidos de acuerdo a la lista que tenemos. Otro ejemplo que podemos ya tocar el tema de Panama Papers, se encuentran uno de los directivos más grandes que hubo en la compañía Siemens. En este caso se llama Hans Hocking. Él invirtió más o menos más de $500 mil millones y era el gerente general de Colombia y México en Siemens. Este dinero fue transferido al Banco de Bahamas, donde pues en este caso de igual forma no los transfirió a nombre personalmente de él, sino directamente de otra persona, pues para que pues, digamos en sí estuviera encubierto de la legalidad tal vez que en ese momento estaba realizando. Sí. Un montón de figuras públicas nos relata el libro. Casos como el de el príncipe de Arabia Saudí, que hizo transacciones mediante el banco Rothschild, que es uno de los bancos más antiguos del mundo, y nadie puede comprobar con exactitud
cómo se generaron estas transacciones y casos como el del presidente del momento actual, que le decían el rey del chocolate, que lo que hizo fue, sí, su patrimonio lo generó a partir de la industria chocolatera, pero cuando llegó al poder comenzó a desviar fondos del Estado y ponérselos a la firma Mossack Fonseca para crear un holding. Y ese era el presidente de Ucrania, ¿verdad? Sí, en ese momento sí. Algo muy similar pasó también con la familia Merkel en Argentina. Sacaron más de 60 millones de dólares en más o menos 10 años transcurridos en el poder. Y son dineros del Estado, entonces hay que ver la ética, cómo juega el papel, si se supone que son las personas que representan al país, al Estado. No sé cómo se permiten darse el lujo de exponerse de esa forma. Y ya tocando el tema de la ética, podemos ver otro ejemplo del libro, como lo son los diamantes de sangre. Y como sabemos todos, la explotación de diamantes en África va totalmente contraria a los derechos humanos. Sabemos que hay tratas de personas, explotación infantil, no se cumplen los derechos básicos de las personas en ningún sentido, y los paraísos fiscales y las empresas offshore no discriminan de dónde vienen esos dineros. Entonces, y hablando de ese tema, Nicolás, gran parte también todo eso tiene unas repercusiones en el país, ¿no? sí, Que es lo que pues, estábamos hablando, es unas repercusiones que realmente pues, sirven para directamente el Estado y que son tomadas para ayuda de la comunidad o en este caso de toda la población. Lo que están haciendo es sacar como tal esos recursos para invertirlos en ellos mismos. claro. Sí, también podemos, hablando de ese tema, también podemos empezar a revisar el tema de la economía sumergida. Básicamente la economía sumergida lo que nos dice es que existen dos tipos de economías, la ilegal y la informal. La ilegal y la informal. La ilegal es todos los dineros, recursos que vienen o ingresos que vienen del tema del narcotráfico, trata de blancas, la minería ilegal. Y la informal es básicamente toda la economía, todos los ingresos, pues, son todos los ingresos que no se registran, o sea, los ingresos que no reportan impuestos, porque son trabajos informales en los diferentes países. Sí, yo creo que Colombia maneja unos altos niveles de economía sumergida, ¿verdad? Así es, Nicolás. Colombia más o menos del porcentaje del PIB es el 40% del PIB, el tema de la economía sumergida. Básicamente en Colombia es igual, el tema de la economía sumergida en la parte ilegal es el tema del narcotráfico, trata de blancas, el tráfico infantil y la minería, que es básicamente en Colombia se ve alto el tema de la minería, que uno lo ve en las noticias cada rato. Sí, sobre todo por las partes de Chocó y Santander, Sí, ¿verdad? así es. También encontramos en la parte de la economía informal, que es básicamente el tema de los vendedores ambulantes y todo el tema del trabajo que no está reportando los ingresos y que no están pagando por esos ingresos. Por ejemplo, básicamente la retención. Básicamente cuando eres empleado te hacen descuentos como la retención. Todos estos ayudan al recaudo de impuestos. También, por ejemplo, cuando construyen, también se ve mucho el tema de construcción. Cuando construyen el contratista muchas veces, que ha venido mejorando con las leyes que han salido, con la reforma tributaria, es por ejemplo que el contratista empleaba gente pero no le pagaba ni salud ni pensión, únicamente les pagaba el sueldo como tal. Esto con la reforma tributaria
se ha venido mejorando, ya que les piden para una independiente, para que les paguen un contrato, les piden la colilla del pago de la seguridad social, por ejemplo. Pero John, en este caso que tocó un tema referente al tema de seguridad social, veo que las repercusiones que en algún momento, cuando inició como tal este tema del seguro social, que hoy en día es por pensiones, hoy en día estamos viendo nosotros los jóvenes, y más adelante estamos supliendo esa necesidad que en algún momento el gobierno por un tema legal lo quiere modificar y lo quiere arreglar como sea. En este caso lo que usted dice para el tema de pago de seguridad social, de haber un contrato formal en el cual pues las personas tienen el derecho de igual forma a laborar, pero debe tener todas las prestaciones de ley. ¿Eso con qué fin? Pues que digamos a final el Estado no tenga que repercutir en muchas reformas o cambios tributarios, donde sí o sí todos los colombianos, en este caso en nuestro tema local, estén obligados a pagar algo que en su momento el Estado, ya sea que no dejó de pronto que se generaran, y que en su momento hay que volverlo como a recolectar, a reestructurar y a recolectar para no seguir con ese déficit que en este momento pues se está presentando. Claro, y es que al generar menos recaudo a las empresas medianas y pequeñas les va a caer una tributación mayor, lo que genera, creería yo, que una contracción como en ese emprendimiento empresarial. Sí, creo que sí, porque lo que tiene que hacer el gobierno es tiene que, cubrir el hueco fiscal que existe por el tema de las personas que no están pagando impuestos. Y básicamente, ¿cómo es? Es aumentando la carga tributaria para las multinacionales y para las grandes empresas. Y pues debería ser como de forma equitativa. Adicional, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, todas las personas que trabajan informalmente, que no tienen un seguro de salud, pues el gobierno igual tiene que suministrar lo que actualmente lo hace por el medio del CISBEN. Entonces, y no pagan impuestos, y aún así los que contribuimos con los impuestos debemos subsidiar también la salud de esas personas. Claro. Este tema también de la ilusión, tema de ilusión, se basa también en que de pronto, como hay una evasión de impuestos, pero digamos no es un tema que sea legal, sino que es permitido porque la ley directamente también lo puede ofrecer, es que se maneja más que todo en los regímenes, que cuando una persona va a pasar a un régimen común, lo que hace es pues mi capital, para no tener que declarar, o en este caso no pagar impuestos, lo que hago es necesariamente dividir la compañía. La compañía se divide un pedazo mío y la mitad la podemos dar para un familiar o un tema de confianza, y aún así solamente si llegara a ir, en este caso, las entidades que pueden estar vigilando el tema de los impuestos, nos van a hacer solamente la advertencia del IVA correspondiente. Bueno, tenemos que suplir como la necesidad de esos pagos o incurrir a un impuesto realmente grande. Sí, hay que tener en cuenta que en Colombia hay dos tipos de pago de impuestos, que es el directo y el indirecto. Básicamente el directo es el IVA que pagamos todos los colombianos en el momento de hacer cualquier compra, y otro es el de declaración de renta, que es donde más se ve como la evasión, porque muchísima gente traslada sus recursos a otros países, su capital, para no pagar básicamente renta. Y hay que tener en cuenta que en Colombia los dos rubros más grandes para el recaudo fiscal es la renta y el IVA. Efectivamente, como podemos ver, el fraude fiscal en Colombia es bastante alto. Esto se refleja en las reformas tributarias que, como podemos ver en los años pasados, se ha generado una nueva tras otra, lo que hace que el país sea poco deseable para los inversionistas extranjeros, porque no tenemos una estabilidad fiscal y tributaria deseable. Si está cambiando la fiscalidad en cada periodo presidencial, esto hace que los inversionistas se sientan inseguros a la hora de entrar al país. Bueno, en conclusión, yo creo que para tratar de subsanar todo lo que hemos hablado durante este rato, que es el tema de la evasión y elusión y la economía sumergida, básicamente creo que el gobierno, y realmente muchos países lo están haciendo,
hay como varias cosas. Una de esas puede ser el tema de la facturación electrónica. Digamos que aunque ya en México y Brasil llevan muchísimo tiempo, en Colombia hasta ahora lo estamos haciendo. Empezamos desde este año y ya empieza para regir para todas las empresas a partir del próximo año. ¿Qué quiere hacer la DIAN con esto? Pues va a tener va a tener la información a la mano e inmediatamente. Se supone que la empresa tiene máximo 48 horas para emitir la factura, y esa factura le llega directamente a la persona, al comprador, y le llega a la DIAN en un formato especial que ellos tienen. Y a la DIAN va a tener la información día a día. Un mayor control. Otra cosa de las que el gobierno, digamos que muchos países lo están haciendo, que quieren mejorar o que quieren para evadir todo este tema, es el tema de pagar electrónicamente. O sea, ya que las personas no manejen tanto efectivo, sino pagar electrónicamente, data por tarjeta, datáfono, transferencia electrónica, porque esto hace que el dinero se regule y pase por el medio de un banco, el cual ya va a emitir de certificados y también van a notificar a la DIAN sobre las transacciones que haga la persona. Bueno, otra solución que se podría realizar y que se ha evidenciado es para el tema de la no formalidad para los trabajos, que realmente, digamos, la cotización para el tema de seguridad social se realice por el salario que realmente venga la persona. Anteriormente la mayoría de empresas lo que hacían era, lo mínimo era solo lo mínimo que pagaban, que era lo que regía la norma y ley. Pero pues en este caso lo que está implementando el gobierno es que se debe consignar o se debe cotizar de acuerdo a los ingresos que la persona en este caso devenga. Sí, que muchas veces depende de la cuenta de cobro, del valor de la cuenta de más cobro. O menos se puede decir también un promedio en el caso de los comerciales para el tema de la cotización. ¿Esto qué podría influir? Que de pronto también hace que la compañía tenga como un control hacia sus empleadores, mostrando de pronto la factura de pago, pues para poder seguir con un contrato o dársele el pago acordado en un momento dado. Bien, pues podemos ver que hay bastantes soluciones. A nivel internacional, la OCDE ha manejado desde hace un par de años atrás mecanismos de interconexión entre países para generar mayor información de las operaciones que se realizan y así no darle tantas largas a los beneficios que generan las empresas offshore, debido a que si hay mayor información entre países se pueden establecer las operaciones de cómo realiza cada país. A nivel local, lo que podemos hacer es no cobrar ni amenazar con nuevos impuestos o sanciones para los que cumplen, sino más bien lo que ya está establecido, dejarlo, y a los que incumplen tratar de perseguirlos más. Para eso hay mecanismos como el nuevo observatorio fiscal. La DIAN siempre está actualizándose en cuanto a las operaciones que realizan las personas naturales y grandes empresas, para así tener un mayor control del dinero. Entonces, dicho esto, gracias por el tiempo y eso es todo por hoy.